Bueno, a principios de año hay que saber qué uno piensa, entonces hay que entrevistar a Carlos y al doctor del Castillo. Doctor, en el caso de la independencia que el presidente Abinader, desde un inicio de su gobierno, inició de ciertas áreas, por ejemplo, Banco Central, no solamente independencia, sino que dejó el mismo y le dio buen resultado. Primer decreto, Miriam y Berenice, Ministerio Público. Segundo decreto, Frontera, Compras y Contrataciones y Cancillería, Participación Ciudadana. Entonces, todos los recursos económicos, él. Todos los organismos de Hacienda, de presupuesto, él. Realmente, eso fue bueno, le dio buen resultado o tiene algunas aristas de dificultades. Hay que ver cada área. El Banco Central, por ejemplo, siempre ha tenido autonomía y en la mayoría de los países deciden sin interferencia. Usted coge, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos. Eso es casi una entidad privada. El Banco Central creo que ha manejado muy bien la política monetaria, ha sido exitoso y ahí está la estabilidad. Luego usted mencionó el caso de Cancillería. Yo creo que hay un canciller que realmente ha seguido las líneas trazadas por el Ejecutivo. Probablemente si tuviera toda esa autonomía no hubiera seguido el camino que ha tenido hasta ahora, porque no creo incluso que milite en esas posiciones que el presidente ha asumido. Me refiero al ministro y todo su equipo. Y yo creo que ha sido certero en ese aspecto. Entonces habría que ver, caso de compras y contrataciones, el presidente lo ha hecho adrede porque es un área que siempre ha sido polémica y ha querido independencia de forma tal que el gobierno no se vea salpicado. Eso ha tenido sus consecuencias porque no ha funcionado eso con la celeridad que se supone que eso debe funcionar. Pero yo creo que eso se ha manejado de manera correcta, salvo ese aspecto. ¿Cuál otra cosa fue que usted mencionó? Bueno, la independencia del Ministerio Público. Bien, yo creo que eso tiene aspectos que son positivos. Realmente hay distintos esquemas. Hay países en donde perfectamente el Ministerio de Justicia funciona como una especie de brazo de la rama ejecutiva. Aquí tenemos una independencia real. Eso lo dijo Miriam Germán. Incluso Miriam Germán llegó a decir prácticamente que no era necesaria una reforma constitucional para que el Ministerio Público sea realmente independiente, porque tiene autonomía presupuestaria, porque tiene autonomía administrativa y porque tiene un presupuesto que ellos mismos manejan. Ahora, el Poder Ejecutivo no ha definido, cuando planteó el tema de la reforma constitucional para blindar la independencia del Ministerio Público, no ha dicho cuál es el mecanismo que se supone debe establecerse para conseguir ese blindaje. ¿Hasta qué punto esas medidas, que en términos generales todas son buenas, pueden haber chocado con el interés de una reelección presidencial? Por ejemplo, el hecho de que hoy, por una coincidencia, el partido que necesita el gobierno para que le dé su apoyo, o uno de los partidos que necesita en una segunda vuelta, esté sometido a la justicia. Bueno, claro que eso tiene, ese tipo de política de lucha contra la corrupción tiene su incidencia en la cotidianidad política dominicana. Eso siempre es así. Yo creo que eso
no ha sido, en cuanto a la posición del Partido de la Liberación Dominicana, probablemente no sea una cuestión tan determinante, porque oposición siempre es oposición. Aunque el PLD ha tenido algunas dificultades para superar todo ese lastre, quitarse de encima todo esto. Pero en definitiva, bueno, ahí están planteadas las cosas. Bueno, El PLD no estaría, usted no nota como quizás hay algún empeño como en, todavía a esta altura del juego, minimizar el impacto de la salida del doctor Fernández de la organización, en algún aspecto como la capacidad de ellos poder echar para adelante sin esa parte del partido que se fue, o que quizás podrían estar contando con ella para más adelante. Esa es la parte que más ha afectado al PLD. Ahora mismo hay una lucha entre esos dos grupos por el liderazgo de la oposición. Y eso va a seguir siendo así probablemente hasta la primera vuelta electoral. Después de la primera vuelta electoral, entonces habría que ver la posibilidad de una convergencia y cuáles serían las prioridades de esos grupos. Así es como yo lo veo. Pero hay una lucha muy dura que se va a ir acentuando en la medida en que nos acerquemos a las elecciones. Carlos, el oligopolio de la prensa en pocas manos fue bueno o produjo menos efectos negativos que lo que nosotros pensábamos y que iban a ocurrir, porque cayó en manos de dos personas que las cosas funcionaron bien. Por ejemplo, el Grupo Corripio, que tuvo una gran cantidad de medios, funcionó bien. Yo realmente el grupo de televisión de Telemicro no lo he podido evaluar, porque yo no he tenido Ha ido tiempo. bien en los grupos cuando los dueños de medios son personas conscientes de que eso es un servicio público cubierto con capital privado. Es decir, cuando se dan cuenta de que el medio es algo más que una propiedad, sino un patrimonio a veces de la sociedad. Eso es algo que influye mucho en lo que es el papel correcto que llevan a cabo eso. Y llegar a explotarlo de manera rentable y comercialmente, más allá de las ventajas que le pudiera proporcionar en términos políticos, eso es algo que establece una nota de distinción en los medios. La primera persona que se le ocurrió comprar varios medios, compró Raintel, compró emisoras de radio y compró el periódico La Noticia, fue Leonel Almonte. Y él decía algo, que eso no es válido para, por lo menos para el Grupo Corripio y el Grupo Estrella. ¿Por qué ellos se meten en eso? La razón es algo que tú comenzaste a decir. Tú sabes que los medios no son rentables. No son rentables. Por eso tú ves que a veces aprovechan cualquier fin de semana y te dicen, nosotros no vamos a salir tal día. Porque es que una edición de un periódico se mete en 100 o 200 mil pesos, tirando pocos ejemplares, sin contar sueldos y sin contar distribución, solamente la tirada. Sí. Entonces, ellos hacen un sacrificio teniendo esos medios. Eso no es una cosa. Además, decía Leonel, esa es mi arma de reglamento. Realmente, Corripio y CDN Caribe no necesita armas de reglamento. Quizás el Telemicro encontró que como ellos no tenían negocios, se hicieron constructores. Sí. Y entonces decidieron cubrir esos rojos con obras públicas y con construcción. Entonces, eso hoy día yo creo que fue positivo. Yo pensaba que iba a ser más severo. Sí, claro. Al punto de que muchas veces
esos medios tocan hasta los intereses de los mismos dueños. Porque tú nunca vas a ver un dueño de ellos trazando líneas dentro del periódico, por lo menos en esos dos grupos que yo mencioné. Por lo menos los propietarios de los medios en República Dominicana han entendido cuál es Su papel. Por suerte, porque no creo que la concentración de medios en pocas manos sea algo bueno, pero tiene eso que usted señaló. A lo mejor no tuviéramos esos medios que están ahora mismo funcionando. Pero tú tienes, por ejemplo, que el Listín y Hoy compiten. El Listín y Hoy compiten. Exactamente. Compiten. Y los medios se manejan aquí con bastante independencia. Y yo creo que su rol ha sido positivo. ¿Hasta qué punto sirven los medios? Yo siempre me he preguntado eso, como arma de reglamento. Yo como que no estoy muy seguro de eso. Por cosas que han ocurrido aquí. Bueno, él lo quiere decir porque cuando un policía tiene una pistola, lo respetan. Sí. Cuando un empresario tiene un medio, se supone que lo respeten. Pero aquí no es así. Aquí, no, doctor, aquí se usa mucho. Evita caer en la boca de. Sí. Eso es lo que pasa. Porque hay tipos de negocios y personas que necesitan mantener una cierta reputación ante la sociedad, que es parte de lo que es el valor agregado del producto que ellos representan o del servicio. Por ejemplo, el tema de la publicidad. Ya definitivamente un medio de comunicación a cualquier nivel sin publicidad no puede manejarse, pero sin publicidad del gobierno no se puede manejar. No, que es muy grande, es un cliente muy grande que si no tiene publicidad del gobierno, y cuando tú tienes gobierno que no miden audiencia, sino que miden quién es mío y quién no es mío, entonces hay problemas. Afortunadamente, el presidente Abinader, así como ha dado independencia de algunas áreas, también le ha dejado la publicidad a los ministerios. Sí. Y no ha concentrado toda la publicidad en un solo lugar. Es importante. Bueno, vamos a hacer una pausa.